les hacía mención a la escala de esto, que una camioneta o una persona quedan muy pequeños versus el diámetro de estos sedimentadores. Eh, el funcionamiento ya lo vimos. Aquí al costado se ven los reactores de barros activados. Nosotros vemos en una foto un par de piletas, son un montón. Y otra cosa, aquí en el centro en general es una instalación que distribuye por igual el caudal hacia los 4 o 5. Cuando ya hay muchos sedimentadores, más de 3, cuando tenemos 4 o 5, en general la planta tiene capacidad para operar con todos menos uno, donde ese que puede estar fuera de servicio se puede hacer mantenimiento, por ejemplo, o reparaciones. Esto una vez que se pone a andar, bueno, no es fácil pararlo y repararlo, y a veces esas tareas demandan mucho. Cuando la planta es muy grande, se proyecta a que se pueda operar con alguna fuera de servicio y que se pueda hacer mantenimiento y ir rotando, ¿no? Para que no pase lo que pasa en muchas plantas de las ciudades más pequeñas, es que se rompe algo y la planta deja de andar. Ya viene andando más o menos, o está entre algodones, y bueno, eh, un, cualquier desperfecto hace que deja de funcionar. Eh, Esta es una foto más allá de, parecida a la que tenemos en el grupo. Lo que les quiero mostrar acá, este es el brazo, acá a lo largo viene el brazo barriendo la superficie. Esta superficie está genial, no tiene ninguna alga, no tiene barro en suspensión, está genial, como debe andar. Eh, este brazo va barriendo los sobrenadantes y esta chapa que se sumerge unos centímetros, pero no va hasta el fondo. Esto hace que los sobrenadantes queden entre el final del brazo y la chapa. Esto se sigue avanzando y en esta caja tiene una pequeña rampa y esta caja, si uno lo hubiese vacío el sedimentador, está soldado junto con la canaleta, está flotando en el aire. Esto tiene un caño abajo y es lo que recoge los sobrenadantes. O sea, un caño que pasa por abajo de la canaleta y va a un lugar donde se depositan todos los sobrenadantes, espumas. Eso se manda a tratar con el resto de los barros. Y otra cosa que quería mostrar es que esta chapa, en caso de que hubiese sobrenadantes, evita que se pasen en la canaleta donde se recoge el agua ya tratada. El agua pasa por debajo, los sobrenadantes quedarían. Esto está bien diseñado. eh, Quienes a veces no toman todos estos recaudos, estas pequeñeces hacen que funcione mejor o peor el sedimentador, o que tenga mayor margen para maniobrar cuando las condiciones no son las óptimas. Aquí es una vista nosotros vimos inicialmente este pedacito de reactor. Este tipo de reactores cada reactor se compone de estos tres pedacitos. Es un reactor de tipo de flujo pistón, donde el efluente va avanzando de esta manera, pega toda una vuelta. Lo que pasa es que la vuelta lo hace para abajo y uno no lo ve. Y en una parte, eh, aquí, bueno, estaban probando, no está en operación. En lo que es en la parte derecha no se ve agitación ni aireación. La idea es que acá haya agitación, nada más. No salió en la foto. Eh, es un reactor que después vamos a ver, más allá de que es el tratamiento clásico de barros activados, tiene una etapa donde se producen condiciones anóxicas, que es esta, y donde se puede producir desnitrificación, una manera de reducir los nutrientes en el efluente. Eh, y después de pasar por los reactores, la separación de la biomasa, los barros y el efluente se producen estos 5 sedimentadores.
Esto que acabamos de ver es el tratamiento clásico que se usa en la mayoría de las ciudades grandes y en la mayoría de los países como tratamiento biológico secundario. Nosotros, les decía hoy, en las pequeñas localidades del sudeste bonaerense o en todo el interior del país, un método que es más sencillo y requiere menos instalaciones, se llaman filtros percoladores, o no alcanzo a leer, dice biofiltros, ¿no? Sí, biofiltros es eh, otra forma de llamarlos, donde básicamente es un reactor donde la biomasa está adherida, no está en suspensión, ahí como veíamos en el reactor de barros activados, están pegados a piedras o están pegados a una especie de plásticos o una especie de soportes artificiales eh, que generan mucha superficie para que se desarrolle un film biológico, ese clásico un color verdoso, marrón, que se va formando sobre las superficies que están en contacto, en permanente contacto con el agua. Eso es lo que se llama biofilm y es donde la biomasa está adherida. El- la forma que tiene de trabajar esto es con un flujo descendente, en general se llaman percoladores porque por la parte superior se percola o se riega el agua residual que se hace pasar por las piedras o por el relleno sintético, y mientras va descendiendo, el agua residual va pasando por los biofilm y de esos biofilm van pegando la materia orgánica que luego que queda pegada y retenida en ese biofilm es consumida por los microorganismos. Ese biofilm tiene como estamos acostumbrados a ver, similar a lo que en algunas piedras aparece como verdín, que eso sería una mezcla de algas y bacterias, pero es algo similar. Y como está cayendo agua desde la parte superior, se está regando, el biofilm toma un determinado espesor, pero nunca lo sobrepasa porque la acción mecánica del agua mantiene el film en un determinado espesor. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que va al sedimentador secundario acá no es un barro activado, sino que son restos de biofilm que el agua fue lavando y que los recojo por la parte inferior y donde es fácil separarlos. Al inicio yo tenía, como pasaba en el tratamiento de barros activados, yo tengo materia orgánica finamente dividida en suspensión y alguna disuelta, que me es muy difícil separar por sedimentación. Entonces recurro al tratamiento biológico para que las bacterias parte la consuman, parte se multipliquen y que al pasar al sedimentador yo tenga flux biológicos o en este caso restos de biofilm que sí me son más fáciles de separar. Como comentario, obviamente esto no tienen si hay aireación, es aireación natural, en general no tienen equipos mecánicos de aireación, no hay equipos de agitación, entonces tiene menos equipos rotativos, menos equipos mecánicos, menos consumo de electricidad, en general son más baratos, pero obviamente al tener todas estas características, obviamente remueven menos materia orgánica o son menos eficientes que los de barros activados. O sea, como todo, no podemos pretender que aquello que consuma menos energía, que cueste menos y que sea más simple de operar, sea mucho mejor que aquello que consume justamente mucha energía o más sofisticado. Hay que buscar el equilibrio y por eso para poblaciones de hasta pocos miles de habitantes, 10.000, 20.000, 30.000, son tratamientos que son clásicos. Lo que nos pasa es que, bueno, el desarrollo no es la excepción. Eh, Va creciendo la población, estas plantas se hicieron hace 50, 60 y quizás más años, algunos se fueron ampliando nada más, pero no cambió la tecnología y ya para una localidad como Tres Arroyos
ya este tipo de tecnología le queda chico. Ya tiene que pasar a otro tipo de tecnología como barros activados y eso requiere una inversión terrible. De hecho, Bahía Blanca hasta hace 2 años no contábamos que con pequeñas plantas y que no andaban bien y costó mucho la decisión política y cuestionada por muchas personas de lo que costó esa planta que hoy está funcionando pero no en su esplendor. Así que imagínense, hubo que esperar a que haya casi 400.000 habitantes en Bahía Blanca para decir, bueno, ¿qué hacemos eh, con, con la planta de tratamiento? Tiene la ventaja que tiene una salida al mar, y el mar es un cuerpo muy grande y donde puede depurar mucho, pero la verdad que no puede pagar el costo del mar del no tratamiento de las aguas residuales, como le pasa a muchas ciudades costeras grandes de la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata, por ejemplo. Se aprovecha que está el mar, que es una inmensa masa de agua, pero no por eso podemos contaminarla alegremente. ¿Qué deberían contar? Con una planta de tratamiento biológico, como tiene cualquier ciudad mediana o grande en el mundo, de tratamiento secundario como mínimo, andando bien, de barros activados y que la DBO esté abajo de 30. Es algo básico que en, en países del primer mundo, en la década del 70 ya se incorporó eso como norma y decir, bueno, che, dejémonos de echar con eso. Bueno, nosotros obviamente con muchas cosas vamos detrás y lo que tenemos que hacer es hinchar y presionar de la mejor manera para que tiene que tomar una decisión y decir, bueno, mira, no podemos seguir tirando al arroyo con la misma planta de tratamiento que tenemos hace 30, 40 años, porque hoy somos el doble de población y esa planta andaba genial hace 30 años, pero no la operan bien, no la mantienen, hay que poner plata para eso, es poco popular. Y bueno, y en la medida que eh, nosotros, en nuestro lugar, los ciudadanos de a pie, presionen más para, para que tomen la decisión de decir, bueno, mira, no tengo mucha opción porque algo hay que hacer. Después hay que buscar la plata para hacerlo y no es un tema sencillo. Volviendo a los percoladores, a ver si estamos. Este es un esquema, yo le decía, se riega por arriba, aquí está el soporte, donde está la biomasa adherida, piedras o plásticos. Eh, el aire en general se dejan entradas de aire inferiores, naturalmente se forma la convección de abajo hacia arriba. En la alimentación viene el mismo tubo que sirve de soporte para regar, es por donde ingresa el agua residual. Y sobre el fondo va la recolección que tiene que ir a separación, a un sedimentador secundario. Y acá lo que suele pasar es que, bueno, ahora continúo. Me detengo aquí, ven, por ejemplo, el relleno de, sintético, de plástico. Este filtro percolador es bastante robusto, bastante grande. Incluso fíjense que el método de distribución es con canaletas, algunos más rudimentarios es un tanque metálico más chico, y el método de distribución es un caño agujereado. Acá ya tiene una canaleta que tiene dientes y que distribuye un poco más parejo. Fíjense acá cómo vierte el agua, está bien parejo. Por ahí un caño agujereado distribuye más desparejo. Pero bueno, este sería eh, uno lindo. He visto otros que no están tan lindos. Eh, acá se ven lo que es más parecido al caño agujereado, pero bueno, son bastante grandes estos. En algunas localidades viejas, esto creo que me trajeron una foto creo que son unas fotos de un pueblo de Alemania. Lo tienen hace mucho, lo mantienen, son con piedras naturales, son bastante grandes. Estas piedras, lo que pasa es que llega un momento que hay que hacer el recambio del relleno de los filtros, porque es posible a veces que se desarrollen determinados microorganismos que son perjudiciales. Se van colmatando a veces, se va llenando, no se produce el escurrimiento del agua residual. A veces suele pasar por exceso de sólidos. Se supone que antes de esto hay un tratamiento primario que funciona bien y que ataja el grueso de los sólidos, pero bueno,
Eh, y llega un momento a veces que no queda otra que cambiar todo esto, es una tarea muy complicada o que nadie quiere llevar a cabo, pero bueno, es el secreto para que esto siga funcionando con el correr de los años. Porque de hecho, si la comunidad no crece mucho, llega a su límite y esto funciona, si se mantiene, es un método sencillo y barato para tratar el agua residual. Esto es más o menos lo que les comentaba, la composición del biofilm, que tiene hasta una capa dentro de estos pocos milímetros, una capa donde no penetra el oxígeno y se produce en condiciones anaeróbicas, que es la primera capa. Ven que acá ven el gas sulfídrico y el metano, clásicos de tratamiento anaerobio, y después la capa más superficial, donde se produce lo que veíamos similar en el esquema anterior, que el aire, que las bacterias y la materia orgánica, bueno, generan la oxidación biológica, donde la materia orgánica pasa a agua y dióxido de carbono y nuevas células. Y luego después la acción del agua que va haciendo que esta capa, por más que va aumentando, la acción mecánica la va degradando y es lo que recogemos en el fondo y separamos en el sedimentador. Eh, Así como en los barros activados teníamos una recirculación para poder aumentar el tiempo de sólidos, acá no en la operación típica no tiene una recirculación. Lo que se suele hacer, se suele recircular por el solo hecho de que por ahí el tratamiento no es tan eficiente. Entonces, se toma de la salida del efluente, del, sedimentador secundario, se toma una parte, pero no como hacíamos de los barros. Los barros que se generan hay que enviarlos a tratamiento. De lo que es el efluente final, lo que ya está clarificado, se toma una parte y se vuelve a recircular. ¿Por qué? Para darle un segundo tratamiento, porque este tratamiento no es tan eficiente como el de barros activados. Acá la recirculación no tiene por objeto recuperar biomasa y volverla a meter en un reactor, sino el efluente, agarrar una parte de ello, por ejemplo, el 50%, y volverlo a meter. Entonces, en promedio, todo pasó una vez y media por este filtro para aumentar un poco más la eficiencia del tratamiento. Y con ese mismo criterio, bueno, hay distintas formas en que puede haber más de una unidad y repartirse los caudales, o distintos esquemas donde hacer la recirculación. Eh, en paralelo, uno al lado del otro, donde cada uno trata la mitad, o en serie, donde el primero hace el mayor esfuerzo de remover la mayor cantidad de DBO, y el segundo remueve menos cantidad, pero la más difícil. Entonces, bueno, tienen cargas distintas, pero bueno, es otro tipo de configuración. Aquí dejo algunos parámetros para hacer algunos cálculos básicos, parámetros de diseño. Acá tenemos carga hidráulica, cuánto caudal por metro cuadrado. Fíjense que esto es lo que sería carga superficial, lo que venimos hablando. O si no, cuánta carga orgánica. Esto es cuánto caudal por metro cuadrado y esto es qué caudal másico de carga orgánica, que se puede medir en kilos de DBO, en este caso, por cada metro cúbico. Fíjense que el parámetro para estos filtros no es por metro cuadrado de superficie, la carga orgánica, sino es por metro cúbico. Y después, bueno, como hablamos, la recirculación y otras cuestiones. Fíjense que acá habla de las moscas, una de las cosas algo de efecto negativo de este tipo de tratamientos, que junta muchos bichitos. Yo he visto moscas, estas moscas chiquititas parecidas a la fruta, o distintos bichitos voladores, mosquitos también. Genera vectores que hay que tratar de controlar y que no es cosa fácil. Fíjense que las remociones de DBO, en el mejor de los casos, están en el 80%, y en los barros activados está siempre arriba del 90%. Pero bueno, son cosas diferentes. Y por último, voy a mirar la hora.
porque de último lo que quede dejo un pequeño video de una parte y después seguimos la próxima clase. El tercer tratamiento aerobio clásico es la laguna aireada, que en aquellos lugares donde hay más superficie disponible, bueno, todos los tres métodos que vimos son ejemplos bien definidos en cuanto al barro activado. Es un clásico, es de superficie más compacta, es más complejo. El que acabamos de ver, los filtros percoladores, es para localidades de menos cantidad de habitantes, es más simple, tiene menor grado de eficiencia. Y esto ya es el extremo donde necesito mucha superficie, pero casi nada de instalación mecánica, y donde al sobrarme el tiempo, al sobrarme la superficie, tengo mucho tiempo de retención. Eh, lo que pasa en estos tres sistemas es que cuando la capacidad de que tengo de cargar el sistema va en relación a la capacidad que tengo yo de airear el sistema. En el sistema de barros activados, como tengo aireación mecánica, yo puedo meter la carga orgánica que a mí se me antoje. O sea, tengo más carga orgánica, bueno, tengo que meter más oxígeno y tengo que meter más agitación, y después tendré que ver cómo amplío el reactor y el sedimentador secundario, pero tengo cierto gran margen de maniobra. De hecho, vimos que hay de baja carga y de alta carga. Eh, pero bueno, tengo posibilidad, porque tengo posibilidad de aumentar la carga orgánica, porque puedo airear más, obviamente a base de meter más sopladores, compresores, máquina, energía. Cuando yo dispongo de menos capacidad de airear, como en un filtro percolador, estoy limitado por la cantidad de materia orgánica que puedo meter. Y ni hablar en una laguna que termina siendo como un cuerpo natural. La cantidad de materia orgánica que puedo volcar por unidad de superficie o por unidad de volumen de laguna es muy reducida. Es como un tratamiento natural, de hecho es un tratamiento natural, y lo que yo compenso es que lo puedo cargar a baja tasa, es poca materia orgánica por unidad de superficie, pero tengo mucha superficie. Entonces, pero lo que no tengo que perder de vista es que yo no puedo, porque he visto que se usan mal lagunas en algunas ciudades que ya no son tan pequeñas. Viedma es una ciudad que tiene sistema de lagunas y que tiene muchos problemas justamente por esto, porque Viedma ya no es una ciudad pequeña o es un pequeño pueblo rural que tiene poca carga. No, es una ciudad, es capital de provincia, si bien es una de las provincias de la Patagonia, que no tienen tanta población como provincias del centro. Estamos hablando de una capital de provincia que hay todo tipo de actividades, y uno no puede decir, bueno, con una laguna, genial, porque tengo espacio y es barato. Bueno, a ver, no hace milagros. Esto, obviamente, como dice acá, mucho menor carga que barros activados, o que incluso que los filtros percoladores. Acá es una laguna, no recirculamos barro, pero lo que tenemos es alto tiempo de retención hidráulica. Tenemos 2, 3 hectáreas de laguna. Entonces, con toda esta superficie, con todo este volumen, lo que yo puedo hacer es tener alta retención hidráulica. Lo que tengo que hacer es, que ya mismo lo vamos a poner, porque hoy dijimos que aproveché a cambiar varias cosas de acá. Menor carga, sí, está bien. Hoy hablé de, sí, menor carga, no, está bien. Yo pensaba que había puesto acá menor eficiencia. No, no. Hay que cargarlos bastante menos. O sea, hay que tener en cuenta que la carga, después voy a buscar la frase, voy a buscar una frase un poco más clarificadora para no relacionarlo solamente con los barros activados, sino que quede claro que es un sistema donde tengo que poner la carga orgánica de a poco, no es para alta carga orgánica. Porque ¿qué pasa? Si no, en el lugar que estoy virtiendo, genero un foco donde el cuerpo de agua no se puede depurar rápidamente, y en ese lugar hay condiciones anaerobias, moscas, olores, y no es la idea que funcione así una laguna. Fíjense que la remoción dice hasta 90, pero bueno, todo depende de cuán aireado esté. Hay lagunas que
están completamente aireadas, como en este caso, que esto ya se parece más a un reactor de barros activados. Fíjese que acá hay mucha aireación, pero hay distintas configuraciones de lagunas aireadas. Por ejemplo, acá, fíjense, esto ya es para el tratamiento de todo un pueblo, y hay distintos, los lugares más aireados es donde entra el efluente y va pasando en serie a lagunas que están menos aireadas, después ya casi nada, y finalmente en las últimas lagunas no hay ningún tipo de aireación, sino la natural, solamente el intercambio con el oxígeno del aire. Eh, y lo que hace esto es tratar de poner la mayor aireación en donde se vuelca inicialmente el agua residual, donde hay mayor materia orgánica y donde no se produzcan condiciones anaeróbicas. Eh, Incluso los distintos colores donde hay más algas, donde hay más aireación, hay más presencia de algas. Eh, a medida que el efluente es tratado, del agua residual es tratada, baja la carga orgánica y yo necesito airear menos. Eh, Fíjense, aquí hay distintos esquemas de, por ejemplo, lo que es la laguna aireada, como vimos en el primer caso acá, totalmente aireado, se produce toda la mezcla y anda todo genial, y sería similar a lo que vemos en este primer paso. Después, lagunas facultativas suelen tener muy poca aireación, es algo intermedio, es lo que vemos en esta laguna o más parecido a esta laguna. Y finalmente en la última laguna es lo que se llama laguna facultativa, donde hay todo tipo de microorganismos aerobios y anaerobios, y en la última laguna es la que se usa, se llama a veces de pulido, o la que funciona a veces como, todo funciona como sedimentador, porque a no ser que sea esta que esté muy mezclada, la laguna, en este caso, mm, en este caso, toda esta laguna es una laguna facultativa y se produce sedimentación y en la última laguna también, no solamente es que sedimenta más en la última. Cuando menos aireación hay, por ahí se genera más sedimentación, pero bueno, es un sistema de lagunas en serie, donde las primeras airean más, un poco en el medio y nada al final. Así es como funcionan. Después hay todo tipo de invento y ahí está la prueba que no funciona, pero cómo se diseñan habitualmente es de esta manera, empezando por airear donde se descarga el agua residual, algo intermedio y algo donde se pule el efluente. Acá, en esta última laguna, el agua residual que entra tiene que ser muy baja la carga orgánica, tiene que estar como ya listo para tirar. Esto es justamente como para pulir el efluente, porque si no lo que pasa es que se me llena de algas, de microorganismos, de olores. Lo que funciona tiene que andar como esta foto, que parece eh, tomada para la ocasión, pero realmente muchos países tienen o muchas localidades tienen y funcionan. Lo que pasa es que hay que controlarlas y dijimos que estos son todos organismos vivos los que intervienen, e intervienen las condiciones climáticas, porque acá yo no puedo cubrir ni el sol, ni la temperatura, ni poner un techo gigante. Entonces, hay que estar encima de esto y hay que cuidar las condiciones para que esto funcione. Se logra, pero obviamente controlándolo, no tirando cualquier cosa o dejando que esto solo ande. Algunos parámetros, los tiempos de residencia que se miden en días, fíjense, es varios días, y la carga, bueno, profundidades, no tiene que ser muy profundo porque cuando voy muy profundo se producen las lagunas anaeróbicas, que no es parte de lo que estamos viendo ahora. Y muy importante la carga volumétrica, que en este caso no es por superficie, es carga orgánica por unidad de volumen, que es bastante bajo. Es bastante bajo. Hay dos parámetros acá, cuando es convencional o extendido en la aireación, y en este caso es para lagunas aireadas,
después hay parámetros para ir para lo que son lagunas facultativas. Fíjense que acá hay una relación de alimentos y microorganismos similar, aunque es más bajo, a lo que es barros activados, porque estamos hablando de parámetros de lagunas aireadas. Y lo que queda al final de lagunas es lo que pasa en las lagunas facultativas, lo que decía, estas lagunas del medio, donde hay de todo un poco, donde hay bacterias aerobias y anaerobias, y donde se produce, donde sí hay algas, y las algas generan oxígeno, que ayudan al crecimiento de las bacterias y a la oxidación de la materia orgánica, y estas bacterias, a su vez, eh, producen bueno, el dióxido de carbono que toman las algas, y el resto son nutrientes que trae el agua residual, que toman las algas para crecer, así también las bacterias. Eh, es una relación simbiótica entre algas y bacterias. Básicamente el oxígeno de las algas sirve a las bacterias y el dióxido de carbono de las bacterias sirve a las algas. Ambas se ven beneficiadas con el alimento que es la materia orgánica que entra, ¿no? Y obviamente la energía solar. En las horas, este oxígeno ocurre en las horas de fotosíntesis, en las horas de energía solar. Y esto es lo que pasa por ahí en una laguna facultativa, que es no, cuando no es tan profundo, solamente el fondo tenemos condiciones anaeróbicas, eso es casi inevitable, siempre hay una parte anaeróbica, donde se producen estos compuestos, el dióxido de carbono, el metano, que son típicos de la degradación anaeróbica. Y bueno, lo mismo del círculo este de algas y bacterias, como vimos en la parte anterior, y, y mostrar que hay tres zonas donde acá hay más oxígeno y se produce la degradación anaerobia. Acá hay bacterias que viven con y sin oxígeno. eh, Tenemos estas condiciones anóxicas, acá se oxida el- el nitrógeno amoníacal, el nitrito y nitrato. En fin, y la parte más profunda de anaeróbica. Acá vemos estas tres zonas, un poco más simplificado. Fíjense, acá estamos hablando de hasta 2 metros de profundidad. Estos son una laguna facultativa que puede o no estar aireada, si hay aireación es muy poca, responde a este tipo de esquema, muy poca aireación. Obviamente ya para ese entonces hay poca carga orgánica, y la palabra facultativa se menciona que hay bacterias tanto aeróbicas como anaeróbicas, ¿no? Y después hay capas, la más superior que es estrictamente aeróbica y la abajo de todo estrictamente anaerobia. Eh, y bueno, esto es más de lo mismo, no voy a detenerme acá porque ya es medio, se está extendiendo mucho, de lo que, fíjense, este es un esquema de laguna facultativa. Uh, Está verde por las algas, tiene una especie improvisada de separadores, de baffles, para lograr algo de lo que es el efecto de flujo pistón. Pero bueno, más allá de que esté verde por las algas, lo que no tiene que tener es materia orgánica en suspensión. Fíjense que no hay vectores, no se ven moscas, no se ve un color negro de las aguas. Eh, Esto es algo andando bien. No hace milagros, es una laguna. No podemos pretender tener el mismo grado de tratamiento o de eficiencia que un sistema de tratamiento de barros activados, que es mucho más complejo. Tengo acá los parámetros de diseño, si queremos hacer algo, y lo que ya no lo voy a dejar acá estoy viendo desde la 44, me quedan unas 10, 11 diapositivas más, que lo dejo grabado aparte, así no lo hago tan largo, que es el tratamiento anaerobio. Algunos fundamentos del tratamiento anaerobio, y los tratamientos más clásicos anaerobios, para cerrar la primera parte de lo que sería tratamiento aeróbico y anaeróbico básico, que compone el tratamiento secundario. Después vamos a ver en detalle remoción de nutrientes y algún tratamiento avanzado. Yo dejo grabada la última parte
y después les dejo disponibles un cuestionario también de 8 preguntas para que básicamente hago preguntas sobre lo que vimos acá en estas filminas, en lo que estuve comentando. Y en la próxima nos preparamos para hacer algunas cuentas en la pizarra improvisada de ejercicios de estas dos unidades de tratamiento de aguas residuales. Por hoy